Bueno, buenos días. Primero agradecerle a Juan, como siempre, la gentileza de invitarnos a participar de este evento, que después de más de una década larga de actividades anuales, se ha convertido sin duda en un punto de discusión central acerca no solamente de la hidrovía, que es el tema que hoy nos ocupa más que nunca, quizá por la coyuntura que transitamos, sino de todas las discusiones que tienen que ver con el sistema portuario, la logística, la producción, etc. Eso como primera cuestión, muchas gracias. Desde el ENAPRO hemos acompañado en todas las oportunidades. Nuestro ente administrador del puerto de Rosario tiene un particular interés, más allá del interés regional y el de la provincia de Santa Fe, que expresamos en cada una de las oportunidades que tenemos acerca del futuro de la hidrovía en este punto crítico, en el sentido de que es necesario obtener consensos, tener los estudios técnicos más afiatados, para poder tener la mejor resolución de lo que va a ser no simplemente un contrato de dragado, sino la reconstitución del sistema troncal para ponerlo acorde a las previsiones de tráfico, a los nuevos buques de diseño, a las necesidades de la navegación, las necesidades de los puertos, etc. Pero no lo vemos solamente como una cuestión que tenga que ver con el interés específico de lo portuario. La hidrovía tiene que ser, como se dijo acá muy bien, un eje de integración física y un eje de integración social y humana. En eso tiene mucho que ver la visión con la que venimos trabajando desde el Consejo Portuario Argentino y desde el ente acerca de que los puertos no son solamente instrumentos de determinadas actividades económicas, sino que los puertos, por historia, por gravitación en las economías, por la experiencia internacional, por el peso del transporte marítimo, son mucho más que eso, son instrumentos para el desarrollo económico y social, y no cualquier desarrollo, un desarrollo sostenible que sea capaz de distribuir los beneficios de las riquezas entre las capas más amplias de la población, es decir, son instrumentos de desarrollo humano. Quería decirles que el ENAPRO administra las 3 terminales públicas que están en la ciudad de Rosario. Justamente por eso, en el contexto que señalaba Pablo, de lo que significa el gran polo del área metropolitana del Gran Rosario, el ENAPRO considera que en sí mismo constituye un subsistema público de puertos. Hay un subsistema privado que es el que está en el centro de estas discusiones, por el que sale el 80% de las agroexportaciones de la Argentina, que tiene además ahora no solamente la posibilidad de sacar los productos que tienen que ver con el campo y con el valor agregado de los commodities, las harinas, los aceites, etcétera, sino que también hay en esta hidrovía y en este sector del gran polo portuario de Rosario 17 o 18 terminales privadas y muchas más que se dedican a distintas cuestiones, por lo tanto hay una diversificación de intereses que van mucho más allá de colocar en el exterior las producciones de la agroexportación. Nosotros somos un subsistema privado que vino a cumplir un rol estratégico en el gran sistema del polo portuario de Rosario, que es la necesidad de contar. Increíblemente, hasta el 2008 no teníamos una terminal de contenedores en una zona absolutamente industrial de las más ricas de la República Argentina. Ese fue el primer objetivo de desarrollar la vieja terminal multipropósito. La terminal multipropósito tuvo 2 concesiones fallidas al inicio, pero después, a partir del 2009, supo incorporar en la composición accionaria de la empresa que lleva adelante la concesión a la empresa Vicentina en primer lugar y después hacer una alianza estratégica con Ultramar de Chile, que es un holding portuario que se dedica no solamente a los puertos, sino que tiene intereses en las navieras, en las logísticas y un saber hacer acumulado con muchísimos puertos, no solamente en América Latina. Por lo tanto, esa nueva conformación empresarial, que algunos pueden creer que es solamente el resultado de una transacción económica, es mucho más que eso. Eso es el resultado de que todo el Consejo Directivo del ENAPRO, que es una verdadera comunidad portuaria en sí misma, integrada en su mayoría por intereses privados vinculados a lo portuario y que tiene solo 2 representantes públicos, supo generar las condiciones para poder hacer esa operación de traspaso de acciones y hoy podemos vincular
esa operación de consenso generado por el diálogo a lo que hoy tenemos. En el 2008 teníamos una foto que era una barcaza yendo al puerto de Buenos Aires irregularmente, que muchas veces llegaba tarde para conectar con el buque que podía llevar nuestro contenedor. Y hoy el puerto de Rosario recibe a las 4 líneas marítimas más importantes del mundo. En un puerto desvaído, deteriorado, que tenía pocos trabajadores, mal calificados, hoy trabajan casi 1000 personas de manera directa e indirecta. Desde el punto de vista de lo inductivo, Gerdau, la acería que está en Pérez, trajo la mayor parte de sus plantas industriales a través de un barco en una carga de proyecto. O General Motors, que está en Alvear, muy cerca de acá, desarrolló su segundo proyecto, el proyecto Cruz, el proyecto Fénix, a partir de la existencia de un puerto que estaba en condiciones de complementar las tareas que hacía el puerto de Zárate. Por lo tanto, en esas cuestiones nosotros encontramos una diferencia y un agregado de valor sustancial. Hoy tenemos en relación a la hidrovía cuestiones que se han tratado aquí con mucho detalle y que seguramente se seguirán tratando con mucho detalle. Una que no quiero dejar de decir es la necesidad de reconstituir, por la acción legislativa, por la acción dispositiva del Ejecutivo, por el consenso de los actores, la Marina Mercante Nacional. Es impensable que un país como el nuestro pueda seguir desarrollándose sin tener barcos argentinos y tripulantes argentinos. Y otra cosa que nos parece interesante también sostener acá es la necesidad del multimodalismo. Reconocemos un aporte importante del Gobierno Nacional en la llegada del ferrocarril optimizada a nuestro puerto. Hoy podemos mostrar operaciones logísticas llamativas que sin duda son la puesta en práctica del multimodalismo que durante mucho tiempo se habló y es muy difícil ponerlo en la práctica. Miren, hoy puede salir un contenedor vacío de Terminal Puerto Rosario, llegar por ferrocarril o por camión hasta la estación Palmira situada en Mendoza. De ahí el contenedor va con un camión hasta la chacra donde se carga el vino o el mosto de vino, regresa ya cargado, vuelve por ferrocarril a Rosario y en un contenedor refrigerado sale a los destinos internacionales de España o los puertos de Sudáfrica. Como puede pasar también lo mismo con el mercado de los cítricos, que después de la apertura que tuvo después de muchas décadas, de muchos años el país, hoy lo estamos alimentando desde acá en lo logístico a través de la confluencia del ferrocarril, del camión y del barco, que en trayectorias largas, si está bien ubicado y estratégicamente como nuestra terminal, tiene la posibilidad de alimentar las economías regionales, no solo la nuestra, sino también la del noroeste argentino, la del noreste argentino. Por lo tanto, estas son las cuestiones que nos parece importante señalar. Los puertos que generan además posibilidad de cargas lo más cerca posible de las fábricas para que haya valor agregado, trabajo agregado, conocimiento científico y tecnológico agregado para que el valor de cada tonelada que sale de nuestros puertos sea más alto en función de la necesidad de ponernos competitivamente de cara al mundo. Y hoy tenemos, creo, 3 desafíos. Uno, el desafío de las infraestructuras. Tenemos que pensar que para que este puerto que está en la ciudad, también con la terminal de granos, que hoy está siempre entre la primera y la segunda terminal, en este caso pública, que saca mayor cantidad de granos en la República Argentina. Terminal pública donde una UTE o un conjunto de productores se pueden juntar y si tienen un contrato en el exterior y se animan a llevar adelante competitivamente la exportación, no tienen que ir a una cerealera para que les comercialice. Pueden sacarlo directamente porque el puerto público les garantiza el servicio de elevación. Por lo tanto, estas son algunas de las cuestiones que nos parecen importantes. El desafío de la infraestructura, porque es necesario que lo que demostró el campo con el agregado de tecnología, fronteras adentro, tranqueras adentro, tenga que también verse en la logística. No es muy bueno las filas de camiones esperando para entrar a los puertos. Y hay sin duda, responsabilidades compartidas. Pero ambientalmente no es sustentable, es una necesidad de amigar a los puertos de la manera más rápida posible con las ciudades y los pueblos, y en esa tarea la provincia de Santa Fe tiene un compromiso muy fuerte, y sin duda en el acuerdo con el resto de los sectores involucrados, el compromiso de las infraestructuras, no solamente las portuarias adentro del puerto, sino esta de los accesos es un desafío. El otro es el desafío de las nuevas tecnologías. Quien no se suba rápidamente a los cambios tecnológicos que hoy operan en la industria portuaria se va a quedar afuera del futuro. Lo que hoy ya está presente no es nada en relación a lo que dentro de 2 años va a estar presente en materia de nuevas tecnologías portuarias. El desafío también
de la sustentabilidad y del medio ambiente, que es un desafío imposible de no tenerlo presente como una de las cuestiones más fuertes para este tiempo. Y finalmente, el desafío de la comunidad portuaria. Hoy en los puertos más eficientes del mundo, las autoridades portuarias, las terminales, los trabajadores portuarios, los transportistas terrestres, las autoridades como la prefectura, como la aduana, como el SENASA, en conjunto con los agentes de carga o los despachantes de aduana, son una verdadera comunidad. Cuanto más trabajemos en conjunto para generar la optimización de los servicios de cada una de ellas, la comunidad portuaria se va a poner a la altura de las circunstancias, porque en poco tiempo hay que ir a las plataformas de comunidad portuaria digitales para despapelizar, porque no se puede seguir trabajando con tecnologías del siglo XX en un mundo que requiere cada vez más bajar costos logísticos. De manera que la comunidad portuaria, que también debería extenderse a la cantidad de puertos que funcionan en el Gran Rosario, que están funcionando en sí como puertos muy eficientes, pero que serían mucho más si se integran en una comunidad en este punto. Y finalmente terminar con esto, este es el punto más importante de la hidrovía, por eso en terminal de contenedores nosotros nos ponemos muy contentos del crecimiento que estamos operando, por ejemplo, de las cargas con Bolivia, porque es el lugar hasta donde pueden llegar los barcos portacontenedores más grandes, va entrando río adentro en el río Paraná en ese trayecto tan importante que es la hidrovía. De manera que nuestro compromiso es con una hidrovía al servicio de los intereses económicos, sociales y humanos. Y ese es un compromiso que los puertos públicos tienen porque se consideran, siempre lo han hecho así a lo largo de la historia, se consideran palancas efectivas para el desarrollo económico. Muchas gracias.